muchas personas se preguntan también qué efectos va a tener el fenómeno del Niño sobre los productos alimenticios y cuáles de ellos podrían subir de precio. Bienvenido. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Sí, efectivamente, el fenómeno del niño es algo que nos impacta regularmente y creo que todos hemos tenido experiencias relativamente recientes. Los mayores, pues hemos tenido experiencias desde los años 80, las más recientes, en los 90 fines, y recuerden, durante el gobierno de Kuczynski también tuvimos un problema similar. Los efectos son más o menos conocidos. Digo más o menos conocidos porque normalmente se tiende a pensar que un niño implica básicamente lluvias en la costa y sequía en el sur. No siempre es tan así, pero lo cierto es que lluvias tendremos y esto nos plantea problemas muy serios: destrucción de infraestructura, lo que tiene impacto no solamente en la agricultura, sino también en el abastecimiento, por ejemplo, de agua potable, pero también trae efectos en la producción. Ujú. Efectos que creo yo es importante notar, porque muchas veces cuando se hacen las evaluaciones del efecto del niño se toma en cuenta el daño en ese mismo año. Y lo que hay que recordar, y voy entrando aquí a responder directamente a su pregunta, es que la agricultura implica trabajar con seres vivos, es decir, plantas y animales. Entonces la afectación no es solamente en ese momento. ¿Qué productos van a subir en general? Aquellos productos que se van a ver afectados por el exceso de agua. Por ejemplo, la papa, La papa. especialmente en la costa y en la sierra, porque la mayor humedad afecta el cultivo, pero también otros cultivos se ven afectados, como ha sido el caso del limón. Ya hace algunos pocos años que tuvimos también una variación climática importante, porque el exceso de lluvias lo que genera es muchas veces alteración en el ciclo biológico de las plantas. Concretamente, para que haya fruto tiene que haber flores y las flores salen en determinado momento. Entonces, si eso se altera, entonces tenemos problemas en la producción que pueden afectar este año y el próximo año. Ujú. Y al hablar de que está afectando, por ejemplo, que podría afectar, ¿no? Porque estamos hablando de pronósticos de acuerdo a lo que se ha venido indicando también por los expertos, los cultivos de papa, estaríamos hablando de que va a escasear. ¿Y para qué meses se podría ya ver también traducido estos pronósticos? Bueno, normalmente los cultivos empiezan hacia fines del año. Con estas variaciones que estamos teniendo, lo que ya dijo usted, aparentemente vamos a tener un invierno atípico, pues eso va a implicar modificaciones en las siembras, o si éstas se producen se van a ver afectadas. Entonces es posible que hacia el primer trimestre del próximo año empecemos a ver las afectaciones más severas en cuanto a la producción de papa, pero Ujú. también otros varios cultivos que necesitan una cantidad determinada de agua, y entonces un exceso de agua afecta todos los cultivos. Por el lado de las sequías, si es que se producen sequías en la zona sur, pues vamos a ver afectaciones muy severas. Algunos productos se pueden ver beneficiados en esto, porque todo en la vida tiene aspecto positivo y negativo, y aunque los efectos negativos son altos, por ejemplo, el cultivo de arroz, que todos sabemos que demanda una alta cantidad de agua, puede verse beneficiado por la mayor presencia de agua, sobre todo en la costa norte. Ujú. Ahora, muchos recordamos, ¿no? El momento en el cual el precio del limón comenzó a subir, que decíamos ya comprar limón se convierte en un lujo. ¿Se va a pasar Así es. también por esa temporada? Puede pasar, no ahora, pero sí en los próximos meses. Ahí, como digo, claramente la afectación se produce en la floración, y entonces tenemos pocos frutos que se consoliden. Algunos se caerán porque, ya digo, se ha alterado el ciclo biológico. Las plantas tienen su ciclo, tienen sus tiempos, y entonces si se altera esto por la ausencia de frío en algunos casos, el exceso de lluvias o la falta de agua, en el otro caso las plantas sufren. Se produce lo que se llama también, aunque parezca exagerado, el estrés también en las plantas y los animales, porque Ujú, no olvidemos que la agricultura implica también un tema de crianza de animales, y ujú. entonces una sequía en la parte surandina puede implicar una afectación de
el ganado y ahí tenemos ovinos, también tenemos ganado alpacuno y esto puede haberse afectado. Y adicionalmente lo que ya sabemos también, el niño produce alteración de la temperatura del mar. Esa Ujú, es la causa inicial. Y en términos de pesca, esa es una afectación muy grande también para especies como la anchoveta, pero también para otras especies. Recuerde que en otros niños hemos empezado a ver en los mercados especies que no veíamos o que no conocíamos inclusive. Entonces, eso sin duda alguna también altera las faenas de pesca para los pescadores. ujú. Eso es importante lo que nos precisa porque entonces también, claro, la temperatura del mar cambia y comienzan a escasear especies marinas. Vamos, lo que se traduce también en aumento de precio para el peruano de a pie, que es el principal preocupado en estos momentos. Y yo diría que el principal afectado en el caso de la pesca es sobre todo la industria que procesa harina y aceite de anchoveta, Ujú, ¿no? Y hay una buena cantidad de exportaciones que se hacen, que es todo un tema sobre el cual convendría conversar en algún momento sobre, digamos, esa distorsión en la alimentación peruana. Pero sí, hay otras especies que tradicionalmente se encuentran relativamente fácil y que ahora van a escasear justamente por estas variaciones de la temperatura. Pero como digo, eso se compensan con la aparición de otras especies que aprovechan el agua menos fría de la tradicional corriente fría de Humboldt. ujú. ¿Como cuáles van a escasear hablando de las especies marinas? Bueno, no soy experto en temas más bien de pesca, pero ya digo, la principal afectada es la anchoveta. Y Ujú. esta fue, se sabe, una de las causantes de nuestra crisis de la anchoveta a inicio de los 70. Confiemos que ahora estos efectos no sean tan graves. Ya el Estado peruano ha aprendido algunas cosas, ha declarado vedas para evitar justamente que se produzca una afectación sobre esta especie. Ujú. Y estamos dando, ¿no? Hablando de todo lo que se puede generar, ya lo han dicho ustedes los expertos, de que se va a presentar el fenómeno del niño, que va a ser fuerte. En el tema del agro, ¿cómo se puede mitigar el tema de los efectos que se pueden generar? Bueno, estas son cosas que ya se saben desde hace mucho tiempo. Lo principal, y esto vale también para las ciudades, porque el niño no solamente implica afectación de la agricultura Ujú, por inundaciones, por huaicos, por desborde de quebradas, sino también afectación de las ciudades. Entonces, penosamente, estas cosas se saben con mucho tiempo de anticipación porque hemos tenido ya fenómenos de estos hace varios años y, en fin, históricamente desde mucho tiempo atrás. Pero la noticia es que hay presupuestos para prevención que no se han utilizado o que no se están utilizando. Y entonces la prevención tiene un tiempo. No podemos reforzar la ribera, por ejemplo, cuando tenemos ya el niño, porque es imposible. Entonces estas cosas tienen que hacerse ya. Pero también hay otras cosas que tendrían que hacerse. Si se prevé justamente afectación de la agricultura, la ganadería y la pesca, nuestras autoridades tienen planes, esos planes tienen que desempolvarse y tienen que agilizarse todas las acciones previas para saber, por ejemplo, si va a faltar papa, ¿dónde vamos a comprar papa? ujú. ¿No? Entonces, no esperar a que ya el daño se produzca para recién ahí reaccionar. Entonces, creo que esto es algo que tocar al nuevo gobierno que se instale a partir de el 28 de julio, pero no podemos esperar hasta tanto, ¿no? No Ahora que podemos estamos en esperar hasta la junio, otra semana. ¿estamos a tiempo de que las autoridades puedan establecer estos planes de contingencia? Así es, porque los daños son enormes y es justamente algo de lo que se dice siempre. Se invierte poco en prevención y se gasta muchísimo en remediación. Y Ujú. ya sabemos por niños de 17, 18 que muchas de las obras ni siquiera se han concluido. Entonces hay que tomar esto con seriedad. Estamos en un país que está sujeto a muchos riesgos, no solamente el sísmico, sino ya estamos viendo también estas variaciones climáticas. Entonces hay que ponerse, como dicen los chicos, hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar ya en prevención en lo que podemos hacer. Hay cosas que no se pueden hacer, como decía, a las plantas no se les puede hablar o a los animales decirles, oye, mira, va a haber mucha más agua y te puedes enfermar, van a haber más plagas, o por el contrario, no produzcan ahora, no floreen ahora, porque lamentablemente son ciclos biológicos. Entonces ahí hay cosas en las que hay que prevenir también
cómo se compensa los daños a los agricultores, porque ellos invierten, ellos preparan la tierra con anticipación, ellos compran semillas, invierten en abonos, invierten por supuesto su trabajo y muchas veces los efectos dañinos del clima producen finalmente que sean ellos los que más pierden. Y como digo, ni siquiera en este año, sino probablemente también en el siguiente. Laureano, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado bastante clara, además de los efectos, y estamos a tiempo de que las autoridades que asuman incluso ahora en julio puedan comenzar a trabajar en las medidas de prevención que deberían, además de convertirse en sus prioridades, luego de estos anuncios que vienen dando los expertos y de los pronósticos que avisan también de los efectos que se van a dar tanto en el tema de la agricultura como en el tema también del pesquero, donde también va a haber un impacto fuerte. Gracias a Laureano del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales. Gracias por estar con nosotros.